Muy buenas tardes, amados intercesores. Sean todos muy bendecidos. Mi nombre es Claudia Saavedra y soy la capitán del escuadrón Sabaoth, que significa el Dios de los ejércitos. Continuamos en este camino de bendición, en esta cuenta de Homer, camino al Sinaí. Ya estamos en el día 33 de la semana 5. Cada semana ha sido una estación que el pueblo de Israel ha tenido en el desierto. La semana 5 corresponde al trayecto entre Elim y el desierto de Sin. La enseñanza del día de hoy tiene que ver con no te vayas contra Dios. Más bien pregúntale, ¿para qué, Señor, es esto que estoy pasando? Y para desarrollar esta enseñanza vamos a ir a la palabra del Señor. En Éxodo 16, verso 3, dice así: Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel estaba quejándose porque no tenía comida, probablemente ya sus provisiones se habían terminado, estaban pasando necesidad y se pusieron a murmurar. No murmuraron en contra del Señor, murmuraron en contra de Moisés. Culparon a Moisés y le dijeron: nos sacaste al desierto para pasar hambre, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y hubiéramos muerto allá por mano del Señor. Por lo menos allá estábamos sentados alrededor de ollas llenas de carne y comíamos pan hasta que nos saciábamos. Murmuraron en contra de Moisés. Pero más adelante, en el verso 8, dijo también Moisés: Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. En esta palabra, Moisés es muy claro. Le dice al pueblo de Israel: ustedes se están quejando y ustedes me están culpando a mí, pero en realidad no están murmurando en contra mía. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? Refiriéndose a él y a su hermano Aarón. Sus murmuraciones son contra el Señor. Porque muchas veces, cuando vivimos una situación difícil, lo primero que pensamos es: ¿por qué el Señor me hace pasar esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo primero que hacemos es preguntarle al Señor: ¿por qué tú estás haciendo esto? No importa las circunstancias que estemos pasando. Hay veces, para mí, esta palabra, porque cada uno de estos días, aún para los que estamos preparando las enseñanzas, también para nosotros es enseñanza. Usted sabe que la palabra del Señor es viva, va y viene. Y cuando yo preparaba esta enseñanza, me hizo mucho ruido ese versículo. ¿Cuántas veces hablamos en contra de nuestras autoridades espirituales? ¿Cuántas veces hablamos en contra de nuestros hermanos? Y la palabra dice que no estamos hablando en contra de ellos. La palabra dice que estamos hablando en contra de Dios. Porque cuando nosotros nos vamos en contra de sus hijos, de sus ungidos, de sus siervos, en realidad nos vamos en contra de Él. Y qué tremendo, porque no lo vemos. No lo vemos así. La murmuración divide. La murmuración es muerte. La murmuración aísla. Le pasó a Miriam, la hermana de Moisés, que en algunas versiones le llaman María en la palabra. Fue sacada del campamento cuando ella murmuró. Cuando ella murmuró, se enfermó, le dio lepra y fue apartada. Eso causa la murmuración, causa que la gente se quede sola. Pero lo más importante es tener claridad sobre lo que significa la murmuración para el Señor. A veces, sin darnos cuenta, emitimos juicios y palabras en contra de nuestros hermanos o de nuestras autoridades espirituales. Y no es correcto.
Para el Señor eso es una palabra en contra de Él. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que pedirle al Padre que nos dé sabiduría para no caer en esas trampas, porque finalmente son trampas. El Señor dice en su palabra que el pueblo estaba murmurando en contra de Moisés porque tenía hambre. Tan grande fue la misericordia del Señor que le dijo a Moisés: habla con el pueblo y dile que yo les voy a enviar carne por la noche y el maná por la mañana. Dio instrucciones en este pasaje de la palabra, donde cómo tenían que recoger el maná por las mañanas, cómo iban a prepararlo, cómo tenía que ser solamente diario, o sea, recoger solo lo que iban a necesitar por el día, a excepción del día 6, que tenían que sacar una doble porción, porque después tenían un día de reposo. Y el día de reposo era un mandato perpetuo del Señor para su pueblo. A pesar de la murmuración del pueblo, el Señor lo levantó, el Señor sació de nuevo, el Señor proveyó de esa carne y de ese pan diariamente, porque así es la misericordia del Padre. Pero hay otra cosa que el Señor es muy claro en decir. ¿Cuántas veces nos vemos en situaciones difíciles y nos sentimos desamparados y nos vamos en contra de Dios? Cuando nosotros reconocemos a nuestro Dios como soberano de nuestra vida, entendemos que Él tiene el control sobre todas las cosas, aún contra las cosas que nos resulten mal. Porque que nosotros hayamos entregado nuestra vida en las manos de Dios no nos garantiza que siempre todo nos va a salir bien, pero sí nos garantiza que aunque nos pase algo malo, el Señor lo va a transformar para nuestro bien y va a terminar siendo de bendición. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que le amamos y conforme al propósito que tenemos. Si el Señor es soberano, si dice en su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿por qué entonces la circunstancia y la dificultad hace que nuestros ojos se cierren y nuestros oídos se cierren? Nos ensimismamos en nuestra dificultad y dejamos de ver la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2, verso 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esta palabra no quiere decir que si nosotros somos soldados de Jesucristo, uno de los requisitos para ser su soldado es sufrir penalidades. No. No está diciendo, como usted es soldado de Jesucristo, prepárese porque va a sufrir penalidades. No, no quiere decir eso. Quiere decir que nosotros tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de la situación, en medio de la tribulación, en medio de la penalidad, nos tenemos que mantener firmes como soldados. Todo soldado, en el contexto de un ejército, todo soldado no espera ser aprobado por su sargento, por poner un ejemplo, por su capitán. No, un soldado de un ejército no espera ser aprobado por su capitán cuando se mete en cosas civiles. Son dos cosas distintas. El soldado espera ser aprobado por su capitán cuando está peleando la batalla por el ejército, por su ejército, por el ejército de su nación. No porque anda resolviendo cosas civiles. En el ejército de Dios es lo mismo. Por eso que más adelante en la palabra dice: ninguno que se enreda en las cosas de la vida
pretende ser aprobado por aquel que lo llamó. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todo soldado sabe que para poder conquistar ese territorio, en la guerra no van a darse las manos. En la guerra con el enemigo no van a intercambiar flores. No van a jugar bachillerato. Cuando uno está en el ejército de Cristo, sabe que en la guerra uno va a tener que pelear, pero también sabe que el territorio que se conquista no se devuelve. Ya es tuyo, ya te pertenece. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga la penalidad, yo tengo que tener la claridad de que esa penalidad es parte de la batalla que me tocó o que me toca librar para conquistar el territorio que el Señor me dio por herencia. No es que me atacó el enemigo. Muchas veces, ay, es que el enemigo me atacó y ponemos al enemigo en un sitial que a él no le corresponde si él ya fue vencido. Todas las cosas son permitidas por nuestro Señor, a menos que nosotros le demos legalidad al enemigo para entrar en nuestra vida y atacarnos. Si nosotros vivimos en rectitud, si nosotros vivimos en santidad, si buscamos a Cristo con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, todo nuestro ser, si le obedecemos, todas las penalidades que podamos vivir son parte de la batalla que nos toca dar para llegar a nuestra tierra prometida y el Señor tiene el control. Él tiene el control y en Él somos más que vencedores. Por eso cuando nos enfrentamos a una dificultad, no podemos irnos en contra de Dios. Benditas, benditas dificultades, porque en la dificultad el Señor nos entrena, en la dificultad el Señor nos promueve. Vamos avanzando, vamos madurando, vamos estableciendo el reino de Dios primeramente dentro de nosotros, para después establecerlo en la tierra y ser la sal y la luz de este mundo como fuimos llamados a ser. Por eso, en la dificultad, nosotros tenemos que sufrir esas penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Afirmándonos de su mano, pidiendo la revelación para saber a qué vamos a ser promovidos, en qué consiste esta nueva batalla que tenemos que dar. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? Porque en Cristo todas las cosas tienen propósito, incluso las batallas. Aun cuando sea un ataque del enemigo, el Señor no lo va a dejar entrar más allá de lo necesario. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, prepárate porque te pidieron pasarandearte, pero yo voy a orar para que no te falte la fe. No le dijo, voy a orar para que no te zarandeen. Le dijo, voy a orar para que no te falte la fe. Porque era necesario que él pasara por ese proceso. ¿Para qué? Para crecer, para ser promovido, para ir avanzando. Y asimismo nosotros. Si Pedro fue zarandeado, nosotros podemos esperar que en algún momento nos toque también. Pero el Señor es nuestra guía. El Señor es nuestra columna de humo en el día y es la columna de fuego en la noche. Él es la luz que ilumina nuestros pasos. El Señor Jesús ya peleó la buena batalla para que nosotros seamos libres y esa victoria ya la tenemos en la mano. Por eso cuando nos enfrentamos a esas penalidades nosotros vamos a actuar como buenos soldados de Jesucristo porque Él nos da la victoria, porque siguiendo sus pasos y afirmados en sus caminos, en su palabra, nosotros ya tenemos la victoria, ya somos vencedores. No podemos irnos en contra de Dios. Tenemos que afirmarnos de Él y dar gracias, incluso por esos momentos de dificultad, porque en los momentos más oscuros es cuando más se ve resplandecer la luz de Cristo. O si usted prende una ampolleta en el día, en el sol, ¿ve la luz de la ampolleta? Si entra el sol por todas las ventanas de esa habitación y usted prende la luz, ¿logra ver la luz? No. Pero si es de noche y esa pieza está oscura,
y usted prende una luz, esa luz brilla más que nunca. Ese es Cristo en nuestras vidas. Ese es Cristo en nuestras dificultades. Ese es Cristo en nuestras tribulaciones. Es la luz que resplandece como el relámpago en la noche y que echa fuera toda tiniebla y disipa toda oscuridad. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y por eso le invito a orar. Vamos a orar para terminar esta enseñanza y le damos gracias al Padre por su palabra. Padre amado, bendito Dios del cielo, queremos darte gloria y honra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos revelas, porque tú nos diriges, tú nos conduces, amado Dios, porque aún en medio de la dificultad sabemos que tú estás como poderoso gigante al lado de nosotras. Tu brazo poderoso y extendido nos saca y nos libra de toda perturbación. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque eres luz, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre y te damos a ti toda la gloria, todo el honor. El reino, la potencia, la majestad, todo te pertenece a ti, amado Dios. Eres el único Dios eterno que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Sean muy bendecidos.